Estamos de regreso en la segunda de Oliva, las 2:40, nuestra mesa de análisis, la que le comentábamos que íbamos a abordar. Es poco tiempo, sí son 20 minutos, pero vamos a intentar abordar lo más que podamos en ella. El horror de la trata de personas. Aquí en la mesa de trabajo está María Adriana Fuentes, coordinadora general de Equifonía. Gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo. Y en la virtualidad, a través de la línea telefónica, tenemos a la maestra Itzel Iglesias González, catedrática investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También gracias por estar en esta mesa de trabajo. María Adriana Fuentes, estábamos platicando un poco antes de esto. Por supuesto que siempre, a veces hay casos que lo que hacen es pues generarlos, revisibilizar, ¿no? Algunos asuntos, como el caso de las colombianas, ¿no? Que por supuesto nos hizo, le dio luz a algo que por naturaleza lo tiene. Pero es terrible lo que está pasando. Es terrible porque además las cifras que nos muestra el secretariado, en este caso, para el caso de mujeres, es, digamos, Veracruz, lo que va del 2024, lleva registrados 16 casos. Pero sabemos que hay una gran cifra, la cual no corresponde a la problemática. Porque la ley justamente que se diseña para la atención, la prevención, la sanción y la erradicación de la trata de personas, nos da reflejo a que esta problemática debe haber una coordinación estructural de los tres órdenes de poder para poder atender. Entonces, el que ahorita el secretariado nos muestre 16 casos solamente en Veracruz, porque además es exclusivo de atención a mujeres, nos habla que aún hay muchas cosas que hacer y bueno, seguramente la compañera que está en línea nos va a poder decir cómo están las cifras. Las cifras están dispersadas y no podemos tener una realidad, pero claro, este caso nos da cuenta de todo lo que alrededor de lo que se vive de la trata de personas. Bueno, uno de los fines es la violencia sexual. Nos decían en una de las entrevistas que sostuvimos en la semana, ¿no? Nos hablaban sobre que en Veracruz, haciendo un comparativo con el año pasado, pues se había incrementado el delito 15%. Y claro, delitos denunciados, ¿no? Porque también ese es otro asunto. Allá en la línea telefónica, Itzel Iglesias González, que nos toma la llamada. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias por tomar la llamada. Un primer apunte sobre esto, maestra. ¿Cómo lo observa? Bueno, lo que comentan sobre las cifras, pues es alarmante, aunque es difícil acercarse al tema de la trata solo pensando en las cifras, porque es un delito que casi no se denuncia. Y cuando se denuncia, muchas veces las autoridades no tienen los elementos para configurarlo como trata. Entonces, por cada caso denunciado, hay quienes estiman que la cifra oculta pues es del 99%, o sea que pues se denuncia 1 de cada 100 casos. Entonces, las cifras pues no nos reflejan la realidad de la problemática. Sí, y tan no nos la refleja, y platicábamos, a ver si ponemos a María Oscuri, que es directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, para que escuchemos lo que dice y ahorita conversamos. Pero se calcula que por cada víctima que se identifica existen 20 víctimas más que no se han identificado. Existen 11 modalidades de trata que identifica la ley, que son la esclavitud, la prostitución ajena, el trabajo forzado, el uso de menores en actividades delictivas. Oliva Noticias. Bueno, ahora vamos a escuchar la primera colaboración justamente de Marius, donde nos habla de la posición estratégica de Veracruz para el tema de trata de personas. Veracruz, por la ubicación estratégica que tiene para el tráfico de migrantes, tiene una situación agravada. La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, estima que hay 2.5 millones de personas víctimas de trata en todo el mundo. Oliva Noticias. Y ahora, María Adriana Fuentes, que hemos estado consultando a gente de varias partes de la República Mexicana, pues coinciden en que Veracruz es un tema estratégico en el tema de trata de personas, ¿no? Porque es un corredor que va desde Chiapas, Puebla, Tlaxcala y termina en Veracruz. Sí, desafortunadamente Veracruz ocupa los primeros lugares en diferentes problemáticas. Una de estas justo tiene que ver con el embarazo infantil. Uh-huh. ¿Y por qué hablo del embarazo infantil? Sí. Porque, como lo acaba de decir también la compañera, uno de los fines es con los fines de explotación sexual.
y en el caso de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, puede llegar a resultar un tema en ocasiones hasta de trata. Entonces no hay que desvirtuar también que los temas pueden relacionarse, y uno de estos puede ser este. En Veracruz lo que está pasando es que desafortunadamente las instituciones no tienen una coordinación adecuada para la atención oportuna, para salvaguardar la integridad de las personas, y me referiré a la violencia sexual específica en el tema de migración, de trata, porque los servicios de salud de Veracruz están obligados a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia sexual la interrupción voluntaria del embarazo. Es importante dar antirretrovirales, o sea, sabemos que no es lo que debería de ser, que ellas no sufrieran, estas víctimas, estas mujeres, hombres, niñas, niños, pero en su tránsito puede ocurrir este escenario de ser víctimas de violencia sexual, y deben de garantizarles sus derechos, en este caso los derechos a la salud, el derecho a un tránsito libre, pero que justo puede pasar esa situación, y entonces debe de salvaguardarse su integridad. Es interesante. A ver, maestra Iseli Iglesias González, le pregunto, desde su perspectiva, ¿harían falta desarrollar algunas estrategias integrales que prevengan este tipo de situación? ¿Qué tanto se ha avanzado en el tema? Incluso también en el tema legislativo, maestra. Sí hacen falta, y estas estrategias tendrían que ir, como lo menciona, vinculadas a la prevención. Por un lado, el delito sí es importante abordarlo justamente desde esa perspectiva, como un delito que requiere pues un proceso de persecución, ¿no?, de judicialización, pero eso no erradica, ahora sí ya no el delito, sino la problemática, sino entender la trata como un fenómeno social que responde a dinámicas y estructuras de poder. Y entonces se pueden hacer operativos y detener a proxenetas, pero al final eso no está evitando que siga habiendo proxenetas y que siga habiendo, en el caso de la trata con fines de explotación sexual, pues mujeres y niñas explotadas. Entonces, una de las estrategias pues más adecuadas es la prevención, que va desde el ámbito educativo, pensar en qué es lo que produce la trata con fines de explotación sexual, qué formas de pensamiento tendríamos que erradicar, qué relaciones sociales tendríamos que estar cuestionando para que las mujeres no sean concebidas como objetos de consumo, ¿no? Y que dejemos de normalizar o de culpabilizar a las mujeres que están siendo prostituidas. Y en eso falta mucho por avanzar, pensando en cambios de larga duración, porque luego se piensa que la prevención es dar una plática en una escuela o una conferencia y que pues se cuenta, ¿no? Hubo 300 personas y ya, 300 personas que van a dejar de consumir o que van a dejar de normalizar esto, pero no es solo una cuestión de una plática, ¿no? O sea, requiere un trabajo constante, tendría que abordarse esto a través de una política pública educativa, y que pues se adecuara, por ejemplo, en el caso de la educación básica, pues a la nueva escuela mexicana, y que desde ahí se trabajara no como algo que a ver si un profesor tiene tiempo de abordar, sino como algo que se tiene que abordar y que tiene que estar en los programas educativos, y pues visibilizarlo, pero pensando en la realidad mexicana, porque pues muchas de las campañas contra la trata nos muestran a mujeres con cadenas, con códigos de barra, y muchas de las mujeres víctimas de trata nos identifican con esas imágenes. Entonces, no nos están mostrando una realidad o una imagen que vaya de acuerdo a la realidad. Qué interesante, ¿no? Porque sí, justamente adecuar las campañas, prevención, prevenir, que no se reduce a una charla, que hay que incluirlo en la nueva escuela mexicana también, por supuesto, ¿no, María Adriana? Es un tema bastante fuerte para la población, pero nos parece, y lo que hemos tratado también de hacer es visibilizarlo desde otras perspectivas, justo lo que dice la compañera. Sí. No es lo mismo ver una imagen, como lo refiere, a una imagen en donde se pueda hablar sin tabús, en donde se pueda hablar además con otros fines, ¿no? La explotación laboral, ¿no? O sea, también hablar de esos sistemas en donde muchas veces las personas, en una cuestión de servicio, ¿no? En una cuestión de tener una deuda, en donde no se pueden salir, o sea, es todo una
gama de posibilidades en donde se puede tener a una persona captiva, ¿no? En donde unas personas pueden ser también cómplices en muchas ocasiones, y lo que se debe de ver es visibilizarlo, porque lo que no se nombra no se atiende. Y en este caso de la trata de personas, con los diferentes fines que nos marca la ley, nos parece que es importante nombrarlos, es importante atenderlos, y que no se reduce a la charla, sino que debe de haber otro tipo de programas en donde se pueda hablar constantemente de esto, y que qué bueno que se visibiliza también en los medios estos últimos casos que suceden aquí en Jalapa, porque nos da la pauta a poderlo hablar, a poderlo verbalizar y a exigir que se atienda. Sí, y se habla habitualmente cuando hablamos de trata de personas, digamos que el imaginario colectivo nos lleva a pensar en lo sexual, ¿no? Uh-huh. Es un tema. Y por ejemplo, ahora lo que ocurrió en Boca del Río, donde encontraron en unas casas de seguridad de las colombianas, pues un asunto al que se refirió incluso el propio alcalde de Medellín, ¿no? Haciendo alusión a la localización de estas jovencitas ahí. Hablábamos en la semana con Juan José Hernández, director del Instituto para la Gestión y Administración y Vinculación Municipal, y nos hablaba del tema de Veracruz, donde se ha incrementado lo que hablabas también, la incidencia en el delito de la trata de personas, lo que se denuncia, claro, ¿no? A ver, escuchemos. Tenemos por lo menos de enero de este año a agosto, comparándolo con el mismo periodo, pero del 2023, tenemos un incremento del 14.29% en este delito. Oliva Noticias. Y también platicamos con la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local, ¿sí? Ella es Maribel Ramírez Topete, y hablaba justamente también de la necesidad de fortalecer a los organismos que imparten justicia para combatir la trata de personas. A ver, escuchemos. Creo que es fundamental pues enfocarnos en un marco normativo, o sea, desde luego las políticas públicas y los desafíos que enfrentamos como situaciones de este caso, porque creo que el tema clave aquí es la implementación y la vigilancia de esas leyes. Por decirte, el marco se acabó ahí el audio, pero bueno, básicamente iba sobre esa línea. Y de enero a junio de este año se han reportado 185 casos de víctimas de delito de trata de personas en México. Insisto, denunciados. Al final del 23 se reportaron 382. O sea, en los últimos 6 meses se registran más delitos en contra de las infancias y adolescencias que durante los mismos meses del año pasado. ¿Sí? Es una realidad. Ahora bien, yo le pregunto, Itzel Iglesias González, a ver, temas presupuestarios, porque también lo tocábamos un poco con la diputada en la semana. Por supuesto que las leyes, las iniciativas van ligadas con el tema presupuestal. ¿Qué tanto presupuesto hace falta o haría falta para trabajar o avanzar en la disminución de este delito? Se tienen que destinar recursos, pero aquí un problema, por ejemplo, en Tlaxcala se ha visto que tenemos presupuesto, pero que el presupuesto, por ejemplo, se aprueban 730 millones para el delito de la trata, para combatirlo y atenderlo, pero una parte de este dinero se destina a la tauromaquia, ¿no? Como un elemento cultural que entonces pues piensan que a través de fomentarla se va a prevenir la trata, o se establecen como acciones educativas, pero hasta ahora no se ha visto reflejado en una política pública educativa. Entonces esto nos dice que están haciendo presupuestos y dicen, pues divídelo, pon una parte en lo educativo, una parte en el turismo, y entonces hacen una división, pero realmente no hay un mecanismo de vigilancia que justamente vea si se está ejerciendo este recurso o no se está ejerciendo, si las acciones que se proponen realmente están teniendo un impacto o no lo están teniendo. Y entonces lo que hemos visto es que hay corrupción y que hay impunidad y que quienes realizan los presupuestos no están entendiendo cómo opera el fenómeno. Entonces, porque podemos verlo, recursos hay y se destinan. Por supuesto podremos pensar que son insuficientes y que habría que destinar más, pero con lo que ya hay, si realmente se hiciera con una perspectiva que entendiera el fenómeno, pues eso se vería reflejado en la atención. Por ejemplo, hay una parte destinada al Poder Judicial. Si esto realmente se viera reflejado en una capacitación que vaya desde las fiscalías para quienes reciben las denuncias y que también se
de capacitar a quienes hacen las periciales, a quienes hacen la investigación, y ya pensando en el tribunal, una capacitación a juezas y a jueces, o sea, que realmente hubiera una comprensión del fenómeno, lo veríamos reflejado, porque lo que estamos observando es que muchos proxenetas quedan libres porque no pueden probar que hubo delincuencia organizada. Y hay víctimas que estaban cumpliendo órdenes de los proxenetas, es decir, vigilando a otras mujeres, y a ellas sí se les judicializa y se les sanciona como tratantes. Entonces, al no haber una comprensión de cómo opera los proxenetas, y que ellos sí tienen muy clara cómo está la ley y cómo pueden escapar a ser sancionados por trata. Entonces, si del lado del Estado no se hace este mismo análisis, entonces pues los presupuestos no van a estar respondiendo a la realidad. ¿Qué tanto falta entonces eso? Un gran tema también es la atención a las víctimas, porque en muchas ocasiones se piensa que después de pasar el proceso de probarse, de tener una sentencia, de que esta quede firme, y entonces es el momento de reparar el daño a la víctima. Sí. Pero esa reparación del daño no debe de iniciarse hasta que se prueba, sino debe de, bajo el principio de buena fe, por supuesto, iniciar ese tratamiento, esa atención que merecen las víctimas desde que se sabe y que se hace la denuncia. El tema, volvemos al punto, hay que denunciar, porque si no se denuncia, no se puede atender de manera directa a una víctima, pero lo cierto es que hay que hacer cosas que puedan prevenir el que se dé este delito, el que se dé este fenómeno. Entonces, es importante no solamente, por supuesto, hacer las campañas preventivas, sino también atender la problemática para poder saber cuál es el impacto real que en las víctimas de trata existe para poder reparar el daño causado. En 2 comentarios finales, ¿con qué nos vamos, Itziar Iglesias? ¿Con qué nos podemos ir? Retomando esto que mencionaba la compañera, en el tema de la atención a víctimas, pues visibilizar que la trata atenta contra el núcleo duro de los derechos humanos fundamentales, que es la vida, la libertad, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad. Y entonces, algo que hemos analizado es que se ha generado una industria de la víctima. O sea, cuando a las víctimas no se mira cómo restaurar, cómo poder atender desde una perspectiva que realmente entienda lo que es la trata, desde los mismos refugios que las atienden, desde el Estado. Hay diferentes actores por los que las víctimas van atravesando, que van como acompañándolas, pero que si realmente no comprenden cómo la trata. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la explotación sexual, hablamos de la proxenetización de la vida. Si este proceso de desproxenetización, o sea, hay una proxenetización y hay que desproxenetizar su vida, sus cuerpos, sus emociones. Si esto no sucede, muchas víctimas regresan y se da también en las formas de trata. Luego las víctimas vuelven a ser enganchadas. Y entonces muchas veces en lo que se ve nada más son los recursos, ¿no? Como que bajan las instituciones o que tienen los refugios, pero no está habiendo realmente una reparación del daño y un acceso a la justicia. Entonces la invitación sería a pensar en ellas, pero no como indicadores, sino como recursos. Sin duda alguna. Itziar Iglesias González, un abrazote y gracias por tomar esta comunicación. Muchas gracias. ¿Con qué nos vamos, María Adriana? ¿Con qué nos podemos ir? Nos podemos ir con mirarlo, ¿no? Justo hay una campaña de puedes verlo, sí, ¿no? Efectivamente, hay que observarlo, hay que mirar el fenómeno y hay que atenderlo. Y si bien podemos estar y que sea una conversación que dure y perdure en el tema de los casos, poder estar hablando de otro tipo de fines, ¿no? De la explotación, de la trata de personas, para poder, pues seguirlo verbalizando y poderlo continuar abordando desde las diferentes perspectivas. Pues muchas gracias, es María Adriana Fuentes Manso. Gracias por estar aquí otra vez, de coordinadora general de Equifonía. Vamos a seguirte dando lata, platicando sobre adelante. Pues gracias, ya nos vamos, son las 3 de la tarde. Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en la coordinación y noticiario, gracias, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, producción, y Jessy Ramírez en redes sociales. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.